En el extremo este, que es el que nos interesa, pues estaba la tribu de los autrigones. El siguiente, tirando hacia la capital de Tarragona, estaban los caristios. Ese era el condado de Álava, los caristios. El siguiente eran los bárdulos, bárduli, que los caristios y los bárdulos nos cerraban el paso. O sea, nuestro límite estaba donde se juntaban esas dos antiguas tribus vasconas. Trifinium es Treviño. Treviño era el último rincón de Álava. La Reconquista, cuando yo estudiaba, era para expulsar a los invasores árabes. Y aquí los árabes no ni intentaron. Bueno, alguna excursión hicieron, de poco pelo. ¿Y por qué nos conquistaron? Los castellanos. Y no solo nos conquistaron, nos quitaron el obispado, porque la conquista iba de mano del Vaticano. Para hacer la reconquista, que no la quería hacer el rey de Pamplona, porque los vecinos de Calahorra eran sus hermanos vascones, no eran árabes, pero habían abrazado el Islam. Nos quitaron el obispado y nos empalmaron al obispado de Calahorra, porque la carta fundacional de Treviño está hasta Corres, pero era el límite. Y ese Corres era el castillo de Corres. Y el espacio que ocupa Corres estaba ocupado por dos aldeas, que eran también de Izi. Entonces, desconfiamos, en principio, de los datos que nos vienen de los monasterios de San Millán y de Nájera. El límite de Álava parece que venía por Zuya. Era lo más cercano que cayó en manos de Castilla, porque Ayala era Castilla. Formaba parte de los autrigones. Recogiendo los datos de doña Micaela Portilla, pero dice que Mendoza, el castillo de Mendoza, era de Llodio. Esta Álava, originaria, que venía desde la costa, esa tenía una capital que se llamaba Álava. Desapareció la ciudad, pero no desapareció el nombre. Y la ciudad era lo que ahora le conocen como Iruña Velella, que era una ciudad muy romanizada y era la capital de todo este condado. Zuya está más alto que Cigoitia. Entonces, el nombre de Cigoitia, seguramente, porque desde muy antiguo se cita con ese nombre, Cigoitia, a este valle se le ha conocido con el nombre de Zuibarrutia. En las juntas generales de Álava aparece Cigoitia y Zubigoitia. También aparece como Zuya sola. Y además les llaman Zuya de Suso y Zuya de Yuso. Y nosotros somos la Zuya de abajo, de Yuso. Pero estamos por encima de Cigoitia. El poblado más antiguo que ha estado habitado en Zuya, y nos quedamos con Zuya, el poblado era Oro, un castro celta, anterior a la cultura romana. El nombre de Oro no tiene nada que ver con el metal, es el cerro. La cultura celta es de la India y había invadido toda Europa y borró del panorama todos los idiomas
No se ha conservado más que el euskera, solo que no sabemos la influencia que en el euskera tiene el celta. La cultura celta nos cambió nuestro calendario. La luna es la que nos estaba dando la pauta del paso del tiempo, la luna. No existía la semana en euskera. El lunes, asteleen. Astea es semana, ¿verdad? Asteleen. Astearte, el martes. Y asken, el final de la semana, el miércoles. Eso, ¿cómo puede ser? Una semana de 3 días. Es que no era semana. Así es la creciente. Y en nuestro calendario festivo teníamos 3 días de fiesta al mes, que eran las danzas que hablan los escritores griegos. Tal. El jueves en latín es Jovis, Júpiter, que es un astro. Y nosotros no le llamamos Ortzi, Ortzieguna, el jueves. Urtzi, el dios del firmamento. Ahora ha aparecido esa mano de Irulegui, que es cuando entran los romanos y se cargan a la población que estaba donde ha aparecido ese yacimiento. O sea, y está escrito, parece que en euskera, pero con letras ibéricas. Claro, el ibero se hablaba a la salida del Ebro. La lengua ibérica era de la costa mediterránea. Hasta aquí llegaba esa grafía, pero no esa lengua. Y probablemente todas las lápidas que aparecen en Zaragoza y por ahí, esas no están en ibérico. Esas estarán en euskera, pero como no sabemos leer esas letras, por eso esos han leído ahí algo, pero muy justico, que lo demás se les ha escapado. Existe una piedra, un diccionario, vamos a decir, en piedra, que aparece toda la equivalencia de las letras en griego, latín e ibérico, la grafía ibérica. Las letras, las equivalencias en griego y en latín, pero está perdida, se sabe que existió y tenemos pues muchas palabras que son palabras latinas y que creemos que son vascas. Por ejemplo, mendi es una palabra vasca, mendi, pero es latina. ¿Qué pasa entonces con los de oro cuando ya empiezan a dedicarse a la agricultura? Pues que bajan abajo, se bajan del monte y al primer sitio que eligen de los primeros pueblos que se forman son Victorianus, el fundador era un Victorio, o sea, un nombre latino. Y si os fijáis, todos los compuestos enanus, luciano, urabiano, algunos se ve que dominaban seguramente el latín, y esos ponen nombre latino porque lo tenían a orgullo. Pues como los zuyanos, que se apellidaban Iturralde, han cambiado su nombre al castellano, Martínez de la Fuente. Y eran Martínez de Iturralde. Pero los demás pueblos, ¿cuándo se fundan? Aperregui, Domaikia. Sarria es un poco, porque vamos a decir que es el heredero de Urrechu. Urabiano desaparece
relativamente tarde. Ha estado formando parte en el concejo de Valle. Guillerna es el que llevaba la voz cantante de ese pueblo. Hay otros pueblos que han desaparecido, como por ejemplo Arechaga, aunque ahora hay alguna casa, pero prácticamente es Murguía. Ya lleva muchos años que Arechaga es Murguía. Hay otro pueblo que desapareció y del que no conserváis recuerdo. Es el pueblo de Mamauri. Era San Vicente y estaba cerca del camino que desde Sarria marchaba para Vitoria. Hay otro que prácticamente ha desaparecido. Cuando se funda Monreal, el rey dio título, y el título era Monreal de Murguía. El rey no hubiera puesto ese orden de palabra, porque Murguía es Burgo, Murguía, y hubiera sido la villa de Monreal, el que le hubiera dado el rey. Pero que le pongan Monreal Villa, eso es en euskera. Pero hay otros, como Obekuri, era el nombre del fundador, Obeco. Urturi, Fortún, la F pierde, en castellano, pierde la F, se convierte en H, pero ha desaparecido y ahora es Urturi. Urturi. Pero es el fundador de ese pueblo. Pero hay otros que lleva la Rauri, en fin, que no tiene sino la descripción del suelo. Hay otro pueblo que yo estaba antes preguntando, el topónimo, un topónimo de Vitoriano, que es Ulzarriza. En 1678 lindaba por la cabecera a la dehesa de Vitoriano, la única iglesia que han estudiado de este valle en los arqueólogos es la de Jugo. Lo que pasa es que la de Domaikia, igual que la de Jugo, y la de Zárate también, tienen restos prerrománicos, o sea, el año 1000. Los escribanos eran zullanos, era una excepción en Álava. Los ponía el ayuntamiento por privilegio real. La Biblioteca Sancho el Sabio tiene un libro de actas municipales de Zuya de, quiero recordar, 1665, me parece. 1600. Yo cogí unos cuantos datos, pero la mayoría no se podía porque estaba destrozado. Y en cambio este, que era un siglo antes, casi, joder, está perfecto. Yo me lo copié entero. Me lo copié entero, porque era una joya. Vamos a dar un aplauso. Zuya es un tesoro.